Gemma vive en Barcelona y nos cuenta que su suegra fue estafada hace solo unos meses. Comenzaron a llegar cargos a su cuenta corriente de una compañía telefónica de la que no era clienta, y ahí saltaron todas las alarmas. Lo primero que hicieron fue acudir al banco y pedir que esos cargos fueran rechazados. Bueno, pues decidimos que descontinuar los pagos, hablamos con el banco y dijimos pues que no entrara ningún cargo más de esta compañía. Y lo que pasó fue que en cuanto tenía que haber un cargo siguiente, bueno, a todo esto iba recibiendo recibos de esta compañía, los recibía mensualmente en casa, o sea, parecía todo como que era algo que era legal y vigente, pero no sabíamos. Las estafas digitales son una amenaza que llegó a nuestras vidas prácticamente al mismo tiempo que Internet. Los estafadores se adaptaron a la era digital, a la conectividad y se han ido profesionalizando. Por ello debemos estar muy informados y muy alertas para evitar así convertirnos en una víctima. De esto, de las estafas más comunes y de cómo protegernos frente a ellas, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Cinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Las estafas informáticas ascendieron a 414.000 durante el año 2024. En apenas 9 años, desde 2016, han aumentado casi un 500%, es decir, que se han multiplicado por 6. Estos son datos del Ministerio del Interior. Los métodos utilizados por los estafadores son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar, por lo que conocer estos fraudes y cómo actúan sus responsables es el primer paso para no caer en ellos. Si te parece, Marta, vamos a conocer algunas de las estafas más habituales. Claro, vamos a empezar a hablar de las falsas inversiones. Los estafadores, en este caso, se hacen pasar por asesores financieros o brokers y prometen grandes beneficios en poco tiempo. Utilizan páginas web o aplicaciones falsas para simular ganancias y cuando la víctima intenta retirar el dinero, desaparecen. Las claves para evitar esta estafa son, por ejemplo, desconfiar de ofertas con rentabilidades rápidas. Los expertos insisten también en que no se deben instalar programas que nos dicen desconocidos y tampoco hacer transferencias a cuentas que no son de total confianza. En el caso de que hayas dado tus datos personales, lo mejor es contactar con tu banco, como hizo nuestra protagonista de hoy. Lo primero fue pues ir al banco a cancelar los pagos, lo que pasa es que luego generó lo otro y bueno, ir a comisaría, evidentemente denunciarlo y ahí la verdad es que ahí nos tranquilizaron en el sentido de que bueno, pues que ya hay unidades de policía, por lo que nos contaron, que ya están muy especializadas en este tipo de delitos. Otro fraude muy habitual se produce en la compra-venta online. ¿Cómo lo hacen? Los estafadores utilizan plataformas que todos conocemos y utilizamos y publican artículos muy atractivos a precios muy bajos para atraer a sus víctimas. Crean perfiles falsos con pocos datos, sin fotos reales y muchos de ellos insisten en cerrar la transacción rápidamente. Lo que está claro es que debemos sospechar de precios demasiado bajos, también verificar perfiles y comentarios y, por supuesto, utilizar sistemas de pago que ofrezcan garantías. Por ejemplo, la que usa habitualmente la plataforma en cuestión. Se puede optar igualmente por pagar contra reembolso o a través de plataformas tipo PayPal. Estas mismas recomendaciones nos sirven también para evitar otra estafa muy común, la de los alquileres vacacionales. Y estafas que además se multiplican en fechas como el verano o la Semana Santa. Los ciberdelincuentes anuncian alojamientos inexistentes en plataformas reales, piden pagos anticipados o redirigen a páginas falsas para robar los datos, algo conocido como phishing. Esta campana que hemos oído será familiar para quienes escucharon anteriores episodios. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado suficientemente y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. El phishing es un tipo de ciberataque donde los estafadores tratan de obtener información confidencial como contraseñas o datos bancarios mediante el uso de un mensaje, correo electrónico o web fraudulenta que se hace pasar por una entidad o empresa real. Así que para tratar de evitar esto, algo muy recomendable cuando vamos a alquilar un apartamento o una casa para nuestras vacaciones es utilizar Google Street View para así poder comprobar la dirección y lo que ya comentábamos antes. Revisa el perfil del anunciante, evita pagos rápidos y sin verificación y no te salgas de la propia plataforma de alquiler. Y si ya te ha pasado, ¿qué tienes que hacer? Primero, contactar de inmediato con tu entidad bancaria. También interponer una denuncia ante la policía y guardar toda la información del anuncio y las comunicaciones con el estafador.
Otra estafa que utilizan los delincuentes en Internet es la del falso empleado, una técnica de fraude en la que alguien se hace pasar por un trabajador de una entidad legítima, como puede ser un banco, una empresa de servicios o incluso una institución pública. En ocasiones utilizan la tecnología para que en tu teléfono aparezca el número real de la entidad o empresa y así ganarse la confianza de la víctima para obtener información confidencial, acceder a sus cuentas o manipularla para que sea ella la que haga los pagos fraudulentos siguiendo las indicaciones del estafador. Una técnica que se conoce como phishing. El phishing es un tipo de fraude que combina voz y phishing y consiste en engañar a las personas a través de llamadas telefónicas para obtener información confidencial como datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación. Y esto fue precisamente lo que le pasó a la suegra de nuestra invitada. Llamaron a esa persona diciéndole que mi suegra había aceptado un cobro de 150 euros al mes y que no podíamos tirarnos atrás y que tenía que ser así, que no se preocupara porque la otra compañía telefónica llamaría para cancelar el otro, para que solo tuviera uno. El caso es que llamaron otros haciéndose pasar por esta otra compañía, empezaron a complicar la historia. El caso es que al final pues es que se les acabó dando datos de DNI, etcétera. Así que es clave, de nuevo, no compartir datos por teléfono ni por ningún otro canal, tampoco firmar operaciones por indicación telefónica y es importante desconfiar de llamadas urgentes o alarmistas. Y si tienes dudas de si un mensaje es real o no, lo que hay que hacer es contactar con la empresa o institución que supuestamente te ha llamado y siempre hacerlo utilizando los canales y teléfonos oficiales. Esto es lo que hizo Gemma. Vale, muy bien, me llamas tú, pero déjame que voy a llamar yo misma voy a llamar a la compañía o voy a ir a una tienda y voy a ser yo de manera proactiva, no de una llamada que te viene de repente y que no sabes quién es, porque hoy en día es que además están, yo creo que muy profesionalizados, son capaces de engañarte pues, fácilmente. Los estafadores utilizan la urgencia e insisten mucho en que realices un pago o des tus datos sin darle demasiadas vueltas. A esto suman la tecnología, como decíamos, para que sea muy difícil distinguir el mensaje del estafador de uno real de la entidad. Esto hace que prácticamente cualquiera pueda ser víctima de un fraude. Creo que nadie está libre de sufrir un fraude. O sea, yo creo que al final juegan un poco por la experiencia, juegan un poco a ponerte nerviosa, a ponerte una urgencia que en realidad no es. O sea, tiene que ser ya, porque si no es ya va a tener que pagar el doble. Esta urgencia es una de las claves de la estafa del hijo en apuros, también conocida como estafa de WhatsApp. Con esta técnica, el estafador se hace pasar por un familiar de la víctima y le pide dinero para una emergencia. Aquí a veces el miedo a que sea real puede hacer que tengas la tentación de realizar el pago de forma inmediata, pero es importante tratar de mantener la calma y aplicar el sentido común. Por ejemplo, llamar al teléfono real que tenemos para confirmar esa información. Y si te ha ocurrido, ¿qué hay que hacer? Pues como ocurre con otras estafas, primero avisar al banco y luego interponer una denuncia ante la policía. Además, guardar todas las pruebas como mensajes o correos. Y hay otra estafa que suele darse, que es la conocida como estafa del romance. En ella, el delincuente crea un perfil falso en una aplicación para conocer gente e inicia una conversación con la víctima hasta ganarse su confianza. Suele presentarse como alguien con una profesión interesante y promete un encuentro en persona, pero cuando van a conocerse surge una emergencia para la que necesita dinero y la víctima, que ya está emocionalmente implicada, lo envía. Entonces, el estafador desaparece. Otra estafa que también es habitual es la conocida como estafa del like. En ella se recibe un mensaje a través de WhatsApp en el que una persona te invita a dar un like, un me gusta a una publicación en redes sociales o a seguir un perfil determinado a cambio de ingresarte dinero. Una vez que muestras interés por esa oferta, el estafador te pide que des algún me gusta o sigas un perfil y para tratar de parecer fiable te paga una pequeña cantidad por Bizum. Entonces, una vez que ha conseguido tu confianza, te pide cambiar la comunicación a Telegram. Telegram es una aplicación de mensajería móvil instantánea que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, compartir archivos multimedia, realizar llamadas de voz y vídeo y unirse a grupos y canales.
En esta aplicación es más sencillo desaparecer sin dejar huella. Te dan un código para contactar con otro usuario que te asignará nuevas tareas y te añaden a un grupo falso con otros supuestos trabajadores que te contarán las ganancias que están teniendo. La estafa termina cuando te piden que realices un pago porque así podrás ganar más y en el momento en el que lo realizas, los estafadores desaparecen. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿te parece si hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto, empezamos con phishing. Es una técnica usada por los ciberdelincuentes en la que mediante la suplantación de identidad de personas, marcas, empresas o instituciones buscan ganarse la confianza de las potenciales víctimas para así conseguir datos personales, bancarios, información confidencial o incluso infectar los dispositivos de las víctimas. Vishing es uno de los tipos de phishing que existe. En él se utiliza una llamada telefónica para tratar de conseguir dicha información. Estafa del hijo en apuros. En esta, el timador se hace pasar por el hijo o un familiar de la víctima y le pide dinero para una emergencia. Estafa del falso empleado. El estafador simula ser el empleado de una empresa real para así obtener datos privados de la víctima o engañarla para que ella haga las operaciones fraudulentas. Estafa del alquiler vacacional, en la que se utiliza un anuncio falso para tratar de quedarse con el dinero de la víctima y también, en algunos casos, con sus datos personales. Bueno, pues hasta aquí este repaso a las estafas más comunes. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca al bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca, y el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo. En este episodio hemos contado también con la colaboración de Matilde Martínez.